¿Cómo es ahora? Ahora no se puede dar una pela o sí se puede dar una pela. No, Palizas sí podemos dar, pero no podemos dar pela. Sí podemos dar, cualquier palicita se puede dar, pero no se puede dar pela. ¿Y qué fue no. lo que se logró en esa famosa reunión tan cara? Porque ahora resulta que todo lo que negociaron en la reunión le dieron para abajo. En efecto, era parte de las quejas, digamos, de algunos legisladores ayer Ajá. al salir del Congreso, porque decían que justamente se echaron para atrás y cambiaron posturas algunos legisladores luego de que en aquel retiro legislativo, ¿verdad? En Ujú. Valladolid, pues acordaran algunas cosas, sobre todo en estos párrafos tan controversiales que hemos estado discutiendo en las últimas semanas, y señalaban incluso que se habían dejado lavar la conciencia por organismos internacionales apostados acá en la República Dominicana. No los menciona, sin embargo, es muy fácil de intuir luego de que organismos como UNICEF, como Plan Internacional y ya localmente, tanto la primera dama a través del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, el CONANI, pues levantaran la voz y evidenciaran la problemática de que en la pieza del Código Penal pues estuviese asentado como norma que no se podía señalar como responsable a ningún padre que utilizara la violencia para corregir o para educar a su hijo. Y al ser retirado este párrafo, pues obviamente vimos hasta lágrimas de algunas legisladoras que decían que eso habría una ventana muy delicada para que los niños, como ocurre en algunos otros países, pues puedan tomar por sus propias manos pues iniciativas como llamar a programas de emergencia o decir que sus padres los están violentando porque simplemente no les gusta la forma en que se les corrige. Yo pienso que ha sido, de mi parte, Ana Bencosme piensa que es un poco extremista también la postura de algunos legisladores, porque tenemos nosotros que empezar a desmontar conductas aprendidas desde la niñez, que a nivel educativo, a nivel social, a nivel psicológico, pues sin duda es lo que estamos viendo en el nivel de violencia que se ven en nuestras calles y en la violencia intrafamiliar, porque son patrones que se repiten. Lo que aprende el niño, la forma en la que el niño entiende que si me educa a golpes es porque quiere que sea un mejor hombre o una mejor mujer el día de mañana, y obviamente esa es una conducta que el niño va a ir repitiendo también, entendiendo que esa es la forma normal de corregir o de, ¿verdad?, conducirse. Sin embargo, aquí se logró, el Código Penal concluyó, ya la pieza se supone que la próxima semana estaría siendo presentada en un informe ante el Senado, y el vicepresidente de la comisión, el señor Alexis Jiménez, que parte de los trabajos de la última reunión se eliminó justamente ese párrafo, el 123, en el artículo 123, el artículo 2, en el que se consideraba violencia intrafamiliar aplicada directamente a los niños. Entonces, la violencia física Física es la que se queda está, eliminada. porque el párrafo lo que hablaba era como que se permitía, que no, ese párrafo tal como había sido presentado en las discusiones anteriores, decía que no era permitido castigar al padre que utilizara la violencia o la fuerza física para corregir al niño. Entonces, en este caso, vuelve a retirarse, y el padre que utilice la violencia, hay que saber, señores, que hace unos meses atrás, en plena pandemia, hubo una madrastra que mató a su hijo al hijo de su pareja de 11 años por una pela. Entonces, esos son los Eso no fue una contextos pela, eso fue no una un paliza, crimen. esa sí fue una paliza. Ay, Dios. Entonces, esos Ay, contextos qué son los que término. obviamente traen a la palestra Es un pública término puertoplateño. y al escenario legislativo, pues estas discusiones, porque es necesario empezar a desmontar estos conceptos de que si no es con una pela, mire, a mí me dieron una pela, mi papá me daba un correazo, aquellas famosas zapatillas, chancletas samurái, y yo estoy vivo, es lo que se escucha decir a mucha gente. Y yo no estoy frustrado, no, señores, los tiempos de las palizas quedaron atrás.
No, Ay Dios, pero no, ahora sí que no puedo utilizar la eso expresión no, eso de no las queda- pelas, del ahora, uso de la fuerza física para educar y para corregir. No eso debe sí ser. quedaron atrás. No debe ser. Ok. No, porque hay, ¿cómo te explico? Hay otros que no, que están todavía vigentes. Dios mío, Eso, mío, eso, eso es evidente que están vigentes. ¿Qué tú quieres que yo te Ajá. diga? Lo que yo creo es que aparenta que el párrafo, tanto la eliminación como lo anterior, eran muy generalistas y deben de ser mejorados en la redacción. Porque, por ejemplo, hay muchas formas de generarle terror, pánico y trauma a un niño sin necesariamente tocarlo físicamente. Claro. La restricción, por ejemplo, te guardo en tu habitación un mes. Eso es igual o más terrible que una pela. Y físicamente yo no te he tocado. La ridiculización permanente de un padre hacia un niño crea unos traumas terribles. Y hay 500.000 formas de traumatizar a un niño sin necesariamente tocarlo físicamente. Y al mismo tiempo, de pronto, hay toques, por decirle de una forma, contactos físicos que un padre hace con un hijo que no son necesariamente un maltrato físico. O sea, si tú a un hijo tuyo le das, lo tomas por un brazo para quitarlo del medio, porque en ese medio él corre peligro, quizá venga otro y te diga, mire, usted lo tomó con mucha fuerza, usted le hizo, usted no lo debió hacer de esa forma. No sé, o sea, No, las líneas grises siempre el van a termómetro es muy existir. grande. Entonces, aquí, por fortuna o desfortuna, la cultura dominicana lleva rasgos de represión y de reprimir la conducta del niño, muchas veces utilizando el maltrato físico. Pero a veces es el trato físico. Entonces es difícil uno marcar esa barrera entre una cosa y otra. Ciertamente lo ideal es que no haya ningún tipo de golpe, ¿no? De físico hacia los niños. No es correcto, no es necesario, creo yo, en el 99% de los casos. A veces te la ponen incómoda, ¿sabes? Y uno tiene que sumar y restar y sentarse en una esquina No, y hay a que meditar. recordar que el que tiene que manejar su inteligencia emocional es el adulto y Uno mirar tiene que sentarse enfrente a una persona en construcción, porque Claro. esos son los niños y Pero sobre a veces, todo los adolescentes. a veces ese proyecto constructivo requiere tumbar una pared, tú sabes. Mira que esa pared no iba ahí, hay que quitarla. No, Pero bueno, nadie ha dicho sin duda que... lo que parece evidente es que hay que redactar eso. No, Porque lo redactaron mal antes y ahora como que lo dejaron muy abierto. La intención sin duda es positiva y lo bueno que particularmente veo en esto es que se está hablando sobre este tema y por algún lado tenemos que empezar. Aunque obviamente siempre hay oportunidades para hacerlo mejor, siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay oportunidades para aprender de los procesos, pero definitivamente como estaba no podía ser porque si legalmente habría un contexto en el que decía que era permitido violentar a los niños de forma física, sin duda eso habría allí abre allí una posibilidad bastante interpretativa, ¿no? Para lo que pueda suceder. Lo bueno aquí es que se está discutiendo, lo bueno es que legalmente no se le permite violentar a un niño y en este caso las formas de violencia física o de otro tipo, pues entonces o psicológica, pues entonces ahí también es continuar, ¿verdad? Conquistando esos espacios para que la educación sea cada vez más desde el amor, para que la educación cada vez más sea en la intención de acompañar a un ser humano que se está desarrollando. Claro, acompañarlo, ser su resguardo, ser su guía, ser su mentor, corregirlo. Casi siempre la mejor corrección es la prevención, ¿entiendes? Es más fácil tú curarte de la enfermedad si no te da. Es así.
es más sencillo el tema, ¿tú entiendes? Si tú te proteges, si te vacunas, que es el término que se está utilizando El de ahora, moda. de pronto no te tienes que preocupar de si te van a entubar o no te van a entubar, si hay dónde entubarte o no, porque no te vas a enfermar. Entonces es más fácil prevenir con los niños, manejar rutinas y procesos que garanticen una conducta correcta previo a que luego entonces tú... Y es muy sencillo, o sea, hay cosas que son evidentes. Tú ves a veces padres que utilizan la violencia con los niños en situaciones que, óigame, usted fue que lo puso en esa situación. Porque si tú pones a un niño, como dicen el famoso, en inglés hay una frase que dice que cuando tú metes un elefante en una tienda de cerámica, Obviamente, todo va para el piso. todo va para el suelo, o sea, no hay nada que preguntar. Entonces, tú pones al niño en una condición, en una situación en la que, ¿qué tú quieres? Siéntese ahí, cuidado si usted se mueve. A un niño. ¿Entiendes? El niño tiene 4 años y tú lo pones en un China shop, como dice la frase en inglés. Ahí, no, cuidado si tú me tocas. Campeón, usted está provocando una situación. Claro. No quieras que sea de otra forma. Hay veces también que los padres se molestan mucho cuando los niños se golpean, cuando se dan un golpe y se guayan, se raspan una rodilla o lo que sea. Pero usted fue que lo puso ahí en ese sitio. ¿Qué usted quería? Que no brincara, que no saltara, No, y que que es no normal, se guayara. Es normal. Que No, los no, niños no, es se normal, muevan, pero está que bien, ven- pero si tú lo pones en un pedregal, no pretenda que el niño no, se pero quede de pie. sin duda. ¿Entiendes? Va a caerse al suelo. Entonces, eso no camina, eso no funciona. Entonces, uno es que tiene que realmente saber y ver más hacia adelante. Pero como te digo, los niños inventan. Entonces, hay veces que tú, para rescatarlo, tú tienes que agarrarlo y tú tienes que, hey, espérate, mira lo que te puede pasar si te cae por aquí. Y si ya eso es reconocido como violencia, entonces ahí vamos a tener un tema interpretativo que va a dar al traste con muchos casos judiciales que quizás no deban llegar allí. Eso lo ve uno mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Tengo más experiencia en Estados Unidos que en Europa con respecto a eso, que a veces le quitan la custodia a los padres de niños por cosas que son absolutamente absurdas. Hacen un expediente enorme y el papá termina sin la custodia de ese hijo. Por rebeldía de un adolescente. Por cosas que exactamente, y donde el mismo niño está manipulando el sistema. Entonces, y al final tú dices, ven acá, ¿tú realmente le hiciste un bien a ese niño? Claro. Olvídate del padre, de si le hiciste un bien al padre, lo cual también es tremendo trauma, porque una mamá que se vea sin su hijo, o un papá que se vea sin su hijo, eso es absolutamente desgarrador, ¿tú entiendes? Claro. Tú me estás anguluteando la vida entera, de ahí en adelante ya tú me estás diciendo a mí no funcione como un ser humano normal, porque ningún ser humano puede funcionar normal si lo desgarran de sus crías. Entonces, eso no es correcto, eso no es deseable. Y probablemente se puede evitar, pero a veces el sistema está armado de tal manera, está estructurado Las de tal trampas forma legales, claro. que mierquina, tú te veas de repente en un caso que mira, ven acá, aquí pasó que la niña se quemó con una olla caliente o con un plato, con un cuchillo caliente que lo tomó en la mano y ya de una vez te hacen un caso de negligencia y cuando tú vienes a ver, han pasado 8 semanas y tú no tienes a tu hijo en tu casa por 8 semanas. Sí, definitivamente son esas debilidades que... Y aquí no tenemos capacidad Correcto, eso ahí judicial ahí va. para manejar eso. Ahí o sea, va. la judicialización de ese proceso ahora mismo en este país, yo no la veo viable. Entonces los señores congresistas tienen que entender que si bien, por eso te digo, eso hay que redactarlo con un poco más de tranquilidad. Porque creo que hemos pendulado de un lado al otro. Y ni aquello era saludable, pero tampoco esto puede ser absolutamente eso, saludable, claro. ¿entiendes? Porque no podemos ir de 100 a 0. Tiene que haber 50 en el medio para que nos movamos y sigamos avanzando. Sin duda es así. Bueno, la intención definitivamente es seguir ajustando lo que haya que ajustar y en este proceso pues el tema de la violencia física para los niños ha quedado
castigada dentro de este Código Penal, y todas las otras piezas que estaban en discusión, como el tema del aborto y las 3 causales, que estaba en discusión si se excluía o no, ha quedado similar a cómo está, a cómo había sido presentado, y en la próxima semana entonces la Comisión Bicameral estaría presentando este informe para que sea votado entonces por los legisladores.